problema de dirigentes, sino que hay un problema que la gente tolera hasta un límite intolerable, cosas que pueden ocurrir y que, bueno, que las hace quien tiene la oportunidad de hacerlo. Ingeniero, en el plano político y local, hemos tenido ya unas elecciones denominadas primarias, en las PASO. ¿Cuál es el análisis que se debe hacer en términos de lo que significa la voluntad de la gente, en muchos casos, porque el sanjuanino elige propuestas, pero también elige la simbiosis que debe haber o que se proyecta a nivel nacional con beneficio o con mayor de un beneficio para San Juan? Yo creo que San Juan no ha estado mal administrada desde el punto de vista administrativo, gubernamental, pero sí ha tenido la suerte de gozar de una docena de años extraordinariamente ricos del país. Ha pagado impuestos fantásticos. Acá ha habido una habilidad y una cintura política que hay que reconocerle al ingeniero Gioja de hacer las más grandes obras con dinero nacional que devuelve. Entonces la provincia se ha beneficiado con eso. Pero se han descuidado algunas cosas, como puede ser la economía tradicional. No es posible que 20 o 30 mil familias que viven de la agricultura o de la agroindustria no sepan qué hacer. Incluso ha quedado un 15 o 20% de la producción sin cosechar, porque era más caro cosecharlo que el valor del producto. Eso me parece que es un descuido, por más entusiasmo que haya generado la minería o algunos otros hechos en la obra pública con fondos nacionales. Yo creo que no se debe descuidar las cuestiones tradicionales y dejarlas así, fuera de la mano de Dios y fuera de la mano del gobierno. Así que en ese sentido creo que hay una falencia que se traduce en alguna medida también en las elecciones, en los votos, valorando lo que son los candidatos que han habido, por lo menos los más visibles, gente buena, gente seria que ha sido bien recibida por la población, y bueno, creo que han apostado a una renovación en algún caso y alguna continuidad en otros casos. Lo que creo que está faltando es un poco más de claridad en las propuestas. La gente ha votado un poco por comodidad, por tradición, por acostumbramiento, pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que esto es la elección de los candidatos. Falta la elección definitiva, que es la elección real, que es la que viene ahora en octubre. Me parece que San Juan tiene 2 o 3 alternativas para elegir y la gente tendrá que saber qué va a hacer. Habrá que escuchar tal vez mejores propuestas más claras para que la gente tenga más claridad en la elección. En la perspectiva económica, en San Juan hay un par de datos a considerar. Una es la observación sobre el tema vitivinícola, con mucha queja por parte de los productores, por esto que decía, ¿no? Pero además creo que, lo dicen los observadores, y yo lo personal adhiero, hay que buscar lo que dicen algunos especialistas, la verdadera revolución verde para San Juan, en términos de lo que significa la carencia de agua, ¿no? Sí, acá se comenzó hace 20 años, se comenzó hace 20 años a racionalizar el uso del agua, pero después se suspendió. Eso vino en una onda de que fueron aquellos diferimientos impositivos que permitía que en lugar de pagar impuestos, bueno, se invirtieran esos impuestos para devolverlos en un largo plazo, se invirtieran en las mejoras tecnológicas, pero no fue suficiente. Nosotros tenemos ejemplos particulares, tenemos uso de agua que no llega ni al 5% del agua que debiera usarse regando a manto, que se tiene que hacer por goteo, pero tiene un costo de infraestructura inicial importante y tiene un costo diario de la utilización de energía eléctrica para bombear ese agua por goteo. Entonces, si no tienen un precio razonable en la producción, lamentablemente eso se tiene que ir dejando y ahí va perdiéndose. Entonces, ahí está faltando, fundamentalmente, ver la manera de que la producción tenga una salida y tenga un precio con una mínima rentabilidad. Es cierto que hay una tendencia mundial a disminuir el consumo de los productos que produce San Juan, por lo menos los vitivinícolas, pero contra eso está un aumento del consumo de lo que es aceite de oliva, aceituna, todas las frutas y las verduras que se producen de forma excelente en San Juan. Eso habría que orientarlo y darle la mano que le puede dar un gobierno para que se reoriente, porque
lejos de ser como en la pampa húmeda donde uno dice, bueno, acá este año el trigo o el maíz no son rentables, el año que viene planto soja. Bueno, acá los cultivos son permanentes, durante 100 años. Puede uno decidir cambiar una variedad vitivinícola de uvas y decir, bueno, en vez de uva para consumo en fresco, voy a poner uva para vinos tintos, o voy a poner uva para pasas. Pero eso necesita 2 o 3 años y la inversión fuerte ya está hecha, que son propagales, los sistemas de riego y esas cosas. Entonces es demasiado rígido el sistema como para que uno diga empresarialmente, bueno, dejo esto y paso a hacer lo otro. Entonces esa rigidez tiene necesidad de que sea acompañada con políticas de largo plazo, con ayudas impositivas, con ayudas crediticias, para que la gente no se venga a todas las ciudades, sino vamos a terminar solamente con el 100% de la población mundial en ciudades, y eso no puede ser. Ingeniero, en el concepto de pensar siempre para 20 años vista, camino sobre el túnel Taraguanera va a pasar a ser una nueva propuesta económica, pensando en lo que significa el corredor, ¿no?, el oceánico. Bueno, eso es un buen ejemplo de lo que es prever las cosas con anticipación. El túnel va a ser rentable una vez que se construya, que va a necesitar algunos años. Una vez que se construya va a ser rentable cuando haya capacidad de bodega en los barcos que vienen a Chile para llevar hacia el oriente la producción de Brasil, de Uruguay o de Argentina, por ejemplo. Entonces, esas son cosas de muy corto plazo, por lo cual ahí hay un buen ejemplo de que las cosas hay que anticiparlas. Por supuesto que hay que financiarla y aguantarla, pero la inversión en el túnel, que primero se hablaba de 400 millones de dólares, hoy se está hablando de 1.200 millones de dólares, seguramente va a encontrar quien lo financie y seguramente va a ser del lado de la próxima potencia mundial como es China. Pero como digo, hoy podremos pasar, y por Mendoza se pasa mercadería, pero no hay bodegas suficientes del lado chileno que justifiquen el viaje de ida y de vuelta desde Oriente hacia la costa del Pacífico, acá en América del Sur. Pero ese es un buen ejemplo que se puede hacer, lo cual se debiera repetir en otras actividades o en otros órdenes económicos. A propósito de la economía, a propósito de China, creo que merece una consideración el momento en que estamos. Primero el electoral y además cosas que han perjudicado mucho al empresario argentino y a la economía. En general tiene que ver con el cepo, y ahí hay observadores que están cuestionando la inconveniencia de continuar con el blanqueo o lo que significa el blanqueo en sí mismo, ¿no?, o lo que permite el blanqueo. Pero el cepo es, digamos, una herramienta que le ha servido al país, o ahí están diciendo los candidatos o los analistas que hay que sacar el cepo cuanto antes. El cepo surge como consecuencia de que el Estado gasta más de lo que recauda. Jamás en la Argentina ha habido una presión fiscal tan alta como ahora, hasta arriba del 40%, 41% creo que es la presión fiscal. Y eso combinado con un 40% de trabajo en negro, y que es una ecuación económica que no es buena. Pero si el Estado gasta más de lo que recauda, termina emitiendo o termina gastando las reservas o termina pidiendo más plata prestada para gastarla. Dentro del gasto creo que hay algunas cosas que son buenas, como son los auxilios humanitarios a la gente que no tiene trabajo, pero tiene que ser condicionado a que esa gente en poco tiempo encuentre trabajo o se capacite, mientras para un subsidio tiene que capacitarse, porque sería eso una inversión en vez de un gasto para el país, cosa que en 4 o 5 años haya mucha gente capacitada que pueda volcar esos conocimientos a un desarrollo del país. Entonces yo me imagino de que hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema serio del cepo, y como consecuencia exclusiva del déficit fiscal. Nosotros hace 10 años, incluso dentro de esta misma línea de gobierno, teníamos superávit fiscal del orden del 3,5% anual. Teníamos la misma cantidad de gasto público social, o sea que no se puede decir que se descuidaba la gente, y teníamos el superávit de la balanza de pago, o sea, esos son los famosos superávit gemelo, superávit entre la recaudación interna de impuestos y el gasto del público, y el superávit entre las exportaciones y las importaciones. Esos dos superávit le permitían a la Argentina programar las cosas muy bien, y tenía un equilibrio fiscal, y por lo tanto
estaba controlada. Pero cuando hay un gasto mayor a que es la recaudación y a la que es la balanza internacional de ventas y compras del país, eso significa un déficit. Y el déficit, aparte de lo que hay que financiarlo con endeudamiento o con emisión, esa emisión generalmente pasa a no tener respaldo. Y lamentablemente aquí se aplican las matemáticas porque aparece la inflación. La inflación es una consecuencia neta del gasto público excesivo. Entonces, mientras no se corrija eso, lamentablemente hay una cuestión muy seria que para cualquiera que sea el gobierno que venga, cualquiera que sea la autoridad, o con continuidad o con renovación, acá tienen que corregir en una cosa que no sea muy cruenta el tema de la inflación. La inflación castiga, pero sobre todo a la gente que tiene menos recursos, porque hay que ver que lo que cuesta cuando uno va al supermercado, lo que le cuesta a la gente elegir 4 o 5 productos y no le alcanza el dinero, entonces eso es muy criminal, eso no puede ser, eso hay que corregir, ordenar el gasto público de manera que no haya déficit. No habiendo déficit se puede ordenar para corregir la inflación. El INDEC debe continuar así, o el INDEC es responsable de muchas cosas que se han hecho mal. El INDEC puede decir lo que quiera, pero la gente toma como su propia realidad cuando va al supermercado, cuando va a la farmacia, cuando toma un colectivo. El INDEC tendría que ser más honesto, tendría que decir exactamente lo que ocurre. A mí me parece que es engañarse a uno mismo. Si bueno, la inflación es del 12% anual en vez del 30%, bueno, ¿a quién engañan? A uno mismo. Bueno, entonces, si uno va a formar parte de este, como le llaman, relato, de contar las cosas como uno las quiere, pero no como son, eso es de corto plazo. Ingeniero, ha sido un placer compartir estos minutos con usted. Y realmente uno pasa en limpio muchas de las cosas que en la semana o en el mes la ha venido considerando, pero creo que acá lo importante es que el debate tiene que darse, creo que las opiniones tienen que conocerse porque es el modo de que cada uno encontremos el camino que perseguimos, que es que le vaya bien a la ciudadanía. Así es, yo te agradezco muchísimo la oportunidad porque uno a veces lo habla con los hijos, con los nietos, con la familia y con los amigos, pero tendría que tener más trascendencia como es esta oportunidad de hacerlo a través de una emisora para que haya más toma de conciencia de la gente si es que uno realmente puede hacer algún aporte en ese sentido. Claro, y además, y esta es una consideración que la hace todo el mundo, ¿no? Poder compartir opiniones extras con la gente también le ayuda al ciudadano para decidir lo que tiene que hacer como ciudadano. Así es, pero como ciudadano tiene que hacer las cosas todos los días bien y tiene que ser exigente todos los días, porque eligen a sus dirigentes para que hagan las cosas en nombre de todos y no para hacer negocios políticos particulares. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, creo que ha sido muy valiosa el aporte del ingeniero Moniz Macur